Bueno, hola con todos. Vamos a hacer una pequeña explicación de la práctica número 5 que corresponde al principio de fuentes de alimentación. La primera parte de la práctica consiste en hacer un análisis y obtener datos o los resultados que se obtendrían, ¿no es cierto?, con las mediciones de una fuente no regulada. Un poquito para recordar cómo es que se construían las fuentes no reguladas y que posteriormente es la misma estructura, solo que se añade una etapa de regulación para obviamente tener la salida, una salida regulada, valga la redundancia. Es que lo primero es la etapa de un transformador, que lo que hace es del primario coge la señal AC grande, una señal AC grande, y el transformador, como es un tipo reductor, en su salida entre los 12 y 0 voltios, obtenemos es obviamente un AC más pequeño. Posteriormente le sigue la etapa de un rectificador de onda completa, al que solo le vamos a llamar rectificador, que lo único que va a hacer es, este AC grande me refleja todos los semiperiodos de un solo lado. Es decir, que nosotros en este punto, nosotros tendríamos es una salida rectificada completa, como se muestra a continuación. Y finalmente el capacitor. Cuando termino de añadir un capacitor, al momento en que yo añado el capacitor, lo que estoy haciendo es generar una salida DC con pequeñas oscilaciones alrededor de ese valor de C. Eso quiere decir que yo tendría una salida DC, pero alrededor de esta tendría oscilaciones gracias a la carga y a la descarga del capacitor, como esto. Entonces lo que tendríamos aquí es que la carga, esta resistencia, tendría un voltaje con una componente AC y una componente DC. La cuestión aquí es que la componente AC debería ser, para propósitos de la construcción de una fuente, es que el voltaje AC tiene que ser muy pequeño comparado con el DC. Esto va muy arraigado a un concepto que se llama factor de rizado. El factor de rizado no es más que, el factor de rizado no es más que comparar qué tanto AC tengo con respecto a DC. El AC recuerden que se lo representa como un voltaje RMS. ¿Qué tanto AC yo tengo respecto al DC de mi salida? Son, ojo, el mismo voltaje, los mismos voltajes, salida, salida, pero yo comparo su componente AC con su componente DC. Y el propósito es que exista mayor componente DC. Por ende, esta componente tiene que ser muy pequeña. Y eso implicaría que entonces este factor de rizado tiene que ser un factor muy pequeño. Por lo general puede estar alrededor del 3%, máximo 10% es ya pedir mucho, la verdad. Con esto en mente entonces se procede a elaborar el circuito. Aquí está el circuito, se lo fue armando. Y lo primero que se hace es, primero hay que retirar este capacitor. Una vez que tú lo armas, retiras el capacitor y sin el capacitor procedes a medir cómo se puede observar, cómo observar la señal rectificada. Porque si tú pones el capacitor, tú pones el capacitor y quieres medir la fuente, el valor de la señal rectificada, lo que bota el rectificador, no se va a poder hacer eso porque el capacitor me estaría botando la señal que muestro en este momento. Entonces, sin el capacitor veríamos esta señal. Como se puede observar, la señal está oscilando, tiene un periodo que viene a ser el doble de la de 60 Hz. Es decir, es una onda de 120 Hz, que es algo que ya se sabe, un puente rectificador de onda completa genera una señal con el doble de frecuencia. Y tenemos que entonces aquí la escala está ajustada a 10 voltios para el canal 1.
Eso quiere decir que obviamente, y me había saltado esa parte, ese channel 1 lo ubicamos aquí y medimos. Entonces, nosotros tendríamos aquí, entre este punto y este punto, hay 10 voltios. Si este punto, por ejemplo, son 0 voltios, aquí tendríamos 10 voltios. Por ende, el siguiente cuadro viene a ser 20 voltios. Eso quiere decir que más o menos el pico de la señal está tal vez alrededor de unos 22 voltios. Por ende, el voltaje pico-pico, si nosotros quisiéramos hilar un poquito más fino, ese voltaje pico-pico estaría siendo de 22 voltios justamente. Serían 22 voltios que están oscilando a 120 Hz. Están oscilando a 120 Hz. Y sobre esto, a partir de esta señal, aplicamos el filtro. Es decir, a partir de esta señal, conectamos ya el capacitor. Una vez que ya conectamos el capacitor lo que va a hacer es cargarse hasta llegar a los 22 voltios pico pico y luego posteriormente procede a descargarse gracias a la conmutación que se hace. Se carga, se descarga, se carga y se descarga. Porque hay una conmutación gracias a los diodos, ¿no? Que obviamente se polarizan dependiendo del semiperiodo en el que me encuentre trabajando. Entonces yo voy a tener un punto máximo al que se carga, que va a ser alrededor de 22 voltios, y tendría un punto mínimo que aparentemente es desconocido. Ahora, lo que nosotros veríamos es esto, justamente nosotros esperaríamos que entre este punto tengamos los 22 voltios, más o menos. Deberíamos tener 20 voltios, 22 voltios, perdón, pico pico, aproximadamente. ¿Ok? Y por ende, en esta parte donde está señalado este punto, aquí nosotros deberíamos tener nuestro voltaje de C. Prácticamente estamos en esta etapa, aquí. Entonces aquí nosotros deberíamos tener ya la componente de C. Y como dijimos, la componente AC, que son los pulsos de color naranja, oscilan alrededor de la componente de C. Si nosotros nos damos cuenta, las oscilaciones alrededor del punto DC van a estar en el orden de los milivoltios. Quiere decir que entre este punto y este cuadrito yo voy a tener 50 milivoltios adicionales. Más este otro punto son otros 50 milivoltios adicionales. Eso realmente quiere decir que mi voltaje DC estaría siendo igual a 22 voltios menos, o sea, si son 22 voltios menos 100 milivoltios, que vienen a ser como 0.1 voltios. En este efecto sería que tendríamos aquí bueno, sería 22 y 0.1. Si hiciéramos ahí la resta, tendríamos aquí tendríamos 9, hilando un poco más filo, ¿no es cierto? Tendríamos 21.9. Más o menos es lo que esperaríamos, que la componente de C sea alrededor de 21.9 voltios. Entonces aquí tendríamos 21.9 voltios aproximadamente. ¿Ok? Mientras que por acá debajo tendríamos 0.1 voltios menos hacia abajo. Es decir, estamos hablando de que tendríamos, si aquí le quitamos uno, tendríamos aproximadamente unos 28 sería 21, perdón.
sería 21.8. Entonces la salida tiene una componente DC de 21.9 y oscilaciones que llegan a casi que a 22 voltios por arriba y 21.8 voltios por abajo. Entonces quiere decir que entre el valor máximo y el valor mínimo, realmente las oscilaciones son muy pequeñas, alrededor de los 21.9 voltios. ¿Sí? Entonces eh, realmente esto es a manera de zoom, pero si nosotros viéramos la gráfica como tal, veríamos esto y unas pequeñas oscilaciones alrededor, algo como esto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros procedemos a hacer la medición, en este caso, eh, ya de manera práctica, nos sale que el voltaje DC es de 20.28. Entonces, quiere decir que de estos 20.28 están oscilando por encima alrededor de unos 100 milivoltios y por debajo 100 milivoltios que estén oscilando. Es decir, en términos prácticos, si yo tengo mi voltaje DC oscilando, mi voltaje de DC que es de 20.28 voltios, entonces quiere decir que los pulsos varían 100 milivoltios arriba, 100 milivoltios abajo, 100 milivoltios arriba o 50 milivoltios, sí, 100 milivoltios arriba, 100 milivoltios abajo. Aunque aquí, bueno, se hizo un poquito más notorio, pero realmente sería algo más pequeñito. Entonces, lo que tenemos ahí es una fuente que no está regulada porque justamente tenemos estas oscilaciones presentes. Para poder un poquito suprimir ese efecto y también a la vez poder obtener un voltaje que deseemos tener a la salida, según el criterio de diseño, para propósitos de la práctica se planea tener una salida de 5 voltios, pues lo que se hace es añadir este, este integrado, este regulador, que es el modelo 7805, que lo que va a hacer es a la salida darme un voltaje de 5 voltios entre el pin 2 y el pin 3, que es el out y el GND. Entonces, mi propósito es tener un voltaje regulado de 5 voltios DC. Mientras que aquí yo tengo un voltaje, vimos que era de 20.28 voltios DC, y teníamos también un voltaje adicionalmente de oscilaciones alrededor de esos 20.28 voltios DC. ¿Qué otro detalle más hay que tener en cuenta? Si esto es lo que nosotros hemos obtenido, entonces entre el pin 1 y el pin 2, el datasheet nos dice que la caída de tensión mínima que se necesita para que este integrado funcione es por lo menos 3 voltios. Y podemos ver que realmente la caída de tensión entre 20.28 y 5 voltios, pues casi que nuestra caída de tensión es, en términos breves, 15 voltios DC. 15 voltios que más o menos superan ese mínimo de voltaje necesario para que funcione. Entonces, sin problema, va a funcionar. Ahora, para poder visualizar en el osciloscopio, simplemente conectamos el channel 1 de este lado y lo que podríamos observar es justamente una línea completamente horizontal. Se puede observar que es una línea totalmente limpia, casi sin nada de componentes AC. Y según la escala de voltaje podemos ver que realmente esta línea se ubica. Aquí sería 2, 4, acá sería 6. Entonces más o menos está por los 5 voltios. Es decir, que se puede cumplir o se cumple básicamente el propósito de la salida, que es de tener 5 voltios de C. Además, se puede evidenciar que realmente el efecto del regulador evita poder tener mayor incidencia de componentes AC a la salida, en términos un poco más ideales como tal. Aquí está el modelo, aquí está justamente el circuito construido. Tenemos justamente esto de aquí para acá, no cambian nada al primer procedimiento, es lo mismo, pero de aquí, en cambio, de aquí, de este punto para acá, hay algo diferente. Este algo diferente es el regulador del que hemos venido conversando, que es el M7805. Ese regulador justamente cumple su cometido y justamente al poder nosotros, al poner a medir con un voltímetro, vemos que la salida es de 5 voltios DC.
De este lado teníamos 20.28 voltios DC y a la hora de medir la salida después del regulador, vemos que el regulador simplemente me ajusta el voltaje aproximadamente a 5 voltios DC.